Hola amigos de YouTube, hace unos días llegamos a los 50.000 suscriptores y para celebrar este evento decidí construir una taladradora para PCBs usando material reciclado para el chasis de la misma. Además de poder intercambiar brocas sin problemas, posee un sistema de iluminación propio, con un potenciómetro con el que podremos variar la velocidad de giro del motor, y un ventilador que permitirá retirar las virutas de la placa, y las almacenará en un compartimento que podemos retirar a voluntad para desecharlas. Así que si quieres aprender a hacerlo, pues ya sabes, quédate y empecemos. Antes de empezar, debo decir que esta idea no es mía, la tomé del canal Creative Channel. En la descripción del video les dejaré el link del video original. Sin embargo, decidí mejorarlo, más robusto, con más electrónica y con una explicación muy detallada. Ahora bien, este video está dedicado para explicar el ensamblaje del proyecto, pero si quieres saber cómo funciona el circuito que emplearemos, en las tarjetas te dejaré el video explicativo del circuito. Así que sin más dilación, sigamos con el tutorial. Y bien, vamos a empezar con el ensamblaje del proyecto y como siempre les voy a pedir que por favor vayan a la descripción del video y descarguen el documento PDF que les voy a dejar. Aquí tengo la página 2, 3 y 4 correspondientes a lista de materiales y máscara de ensamblaje. Aquí tengo mi circuito impreso ya transferido, en la página 1 encontrarán las pistas para transferirlo. Los agujeros pequeños están hechos con broca de 1 milímetro y los más grandes con broca de 7/64 de pulgada, ¿vale? Que es más o menos el tamaño de los separadores metálicos que voy a estar empleando. Empezaremos ensamblando las resistencias. La primera resistencia o las dos primeras que tenemos son de 100 kiloohmios, que son R1 y R2. Si vamos a nuestra máscara de ensamblaje, veremos que aquí está R1 y R2. Ahora, comparando con nuestra máscara de ensamblaje, debemos asegurarnos que los agujeros coincidan. De hecho, pueden ir a la máscara de componentes si pueden guiarse mejor un poquito por el tamaño, ya que este está a tamaño real. Y estas resistencias, pues bueno, como dijimos, son de 100 kiloohmios. Aquí voy a estar empleando algunas resistencias recicladas. Esta, por ejemplo, en su caso no lo es, porque tiene las patillas largas. Como veremos, es café negro, amarillo, y esto es 100 kiloohmios. Procederemos ahora a hacer, bueno, una vez identificados los agujeros, procederemos a hacer la medición y lo doblaremos. En mi caso, como recuerdan, yo tengo las uñas largas por la guitarra, puedo doblarlas directamente así, pero lo mejor es que ustedes lo hagan con una herramienta apropiada. Vamos a insertarla, recordemos que las resistencias no tienen polaridad, y una vez insertadas vamos a separar sus patillas de esta manera, ligeramente, no es necesario tanto, y procederemos a soldarlo, y así haremos con todas las resistencias, a excepción del potenciómetro, que es el que encontramos aquí. Porque el potenciómetro, yo por mi parte lo voy a sacar y lo voy a poner en una posición diferente en la estructura mecánica, que ya veremos más adelante. Así que no vale la pena soldar el potenciómetro, ya que tendríamos que desoldarlo. Entonces soldemos y cortemos todas las patillas de las resistencias. Y una vez soldadas todas las resistencias, bueno, procederemos a seguir con los diodos. Como se darán cuenta, ya están hechas las soldaduras con las patillas recortadas, y debo decir que debemos guardar mínimo 2 de las patillas recortadas de estos componentes para hacer 2 jumpers posteriormente, ¿vale? Sigamos. En los diodos podemos encontrar 5 diodos 1N4004 o de serie superior, por ejemplo el 1N4007, que son los diodos de D1, D2, D3, D4, D5, D6. De hecho, aquí debería decir 6 diodos, al parecer es un error en el documento. Bueno, corregiré esto posteriormente. Y necesitamos una tira LED 50-50 de color blanco de unos 10 centímetros de largo, que se identifica en la serigrafía como LED. Esta tira LED por ahora no la vamos a soldar, ni vamos a hablar mucho de ella. Más adelante sí lo vamos a hacer, pero por ahora vamos a poner estos diodos, ¿vale? Entonces, los diodos, este es un diodo reciclado, como se darán cuenta tiene las patillas bien cortitas y tiene una franja negra. Este es un 4007, como se darán cuenta. Tiene una franja gris, que señala el cátodo o el negativo. Siguiendo la máscara de ensamblaje, veremos, por ejemplo, que tenemos aquí el diodo 2 y vemos que tiene una franja. Todos tienen una franja: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así que siguiendo esta franja, pues bueno, vamos a soldar todos los diodos. Y una vez soldados los diodos, vamos a continuar. Los siguientes componentes son los condensadores. Encontramos condensadores electrolíticos y uno cerámico. Estos condensadores son polares. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que este es el de 2200 microfaradios a 25 voltios. Vemos una franja negra, bueno, gris, que señala el negativo del mismo. Vamos a la máscara de ensamblaje. Este es C1. Como podemos ver, arriba está el positivo, pues análogamente abajo está el negativo. Así que
vamos a mirar aquí. Entonces tenemos que arriba está el positivo, abajo el negativo. Nuevamente, como les digo, respetando la polaridad. Y vamos a proceder a soldarlo. Y el condensador, en este caso cerámico, bueno, obviamente soldando C2, podemos leer que es de 1 nanofaradio a 16 voltios o más. Usualmente son de 50 voltios hacia arriba, así que no van a tener ningún problema. Pero aquí nos dice, si el motor genera un ruido agudo molesto, se debe sustituir por un condensador de menor valor, por ejemplo 680 picofaradios, pero no debe bajar más de 100 picofaradios. Esto es porque, como se habrán dado cuenta en la explicación del diagrama, el PWM tiene una frecuencia determinada por este condensador y otra resistencia que no recuerdo cuál es. Entonces, esta frecuencia puede entrar en el rango audible de las personas, así que podemos bajar un poco el valor. Sin embargo, no debemos bajarlo demasiado porque el PWM es así, pero realmente idealmente es una pequeña pendiente, y si la frecuencia es muy alta, el operacional no alcanza a conmutar con suficiente velocidad y vamos a tener digamos una onda que fuera así, realmente va a ser prácticamente un pico y se va a empezar a recortar la onda y la onda se va a empezar a deformar, ¿vale? Entonces, en mi caso voy a estar utilizando un condensador de 470 picofaradios, me funciona bien y no escucho absolutamente nada, pero igualmente hagan la prueba con este condensador. Mientras mayor sea el condensador, pues más natural va a ser el pulso. Sin embargo, se va a escuchar más, el ruido va a ser más molesto, así que esto ya depende de cada uno de ustedes. Así que bueno, vamos a soldar esto y a cortar sus patillas. Y una vez soldados los condensadores, procederemos con el circuito integrado. En la lista de materiales podemos ver que es un LM358 con su respectiva base para circuito integrado de 8 pines, que es U2, ¿vale? El circuito integrado es este, que es un operacional doble, como lo mencionamos en la explicación del diagrama. El M358 se puede leer, pero no vamos a soldarlo directamente en la placa por dos razones fundamentales. La primera es que podríamos dañar el integrado por sobretemperatura, y esto es algo muy serio, ya que directamente antes de probar el circuito ya podríamos haberlo dañado mientras lo soldamos. Además, también los cautines pueden entregar una señal estática que puede llegar a dañar los integrados. Bueno, tal vez en algún momento hablemos sobre esto. Y segundo, cuando necesitemos, por ejemplo, retirar el integrado, ya sea porque se dañó o porque simplemente queremos reemplazarlo, etcétera, va a ser muy complicado porque tenemos que desoldar cada uno de los 8 pines. Para esto existen las bases para integrados. Las bases para integrados se soldan directamente sobre la placa y el integrado se pincha, por así decirlo, sobre la misma, y así podremos reemplazar el integrado fácilmente y no habrá ningún riesgo de dañarlo por cuando lo estemos soldando. Si nosotros miramos la máscara de ensamblaje, podemos ver que tenemos una muesca a la izquierda. Esta muesca se conserva igualmente en el integrado. A ver si puedo enfocar esto. Vemos una muesca, pero también en la base para integrado tenemos esta pequeña muesca. Así que siguiendo esto, pues bueno, vamos a poner directamente la muesca. Debemos asegurarnos que los 8 pines entren perfectamente. Debemos tener cuidado porque son pines un tanto delgados. Y procederemos a soldarla. Y una vez soldada la base para integrados, vamos a continuar. El siguiente ítem son transistores y reguladores. Realmente es un transistor, un regulador. Tenemos un MOSFET IRFZ44N, que es uno de los MOSFET más conocidos que hay. O prácticamente cualquier MOSFET de canal N que soporte mínimo 12 voltios a 1 amperio. De hecho, este MOSFET es un poco bestia para este proyecto, ya que creo que soporta 50 voltios a 40 amperios, algo así. Pero además este MOSFET lo elegí porque tiene una resistencia entre drain y source muy pequeña, y esto se resume en que no va a disipar nada de calor y no necesitaremos ponerle un disipador, ¿vale? Se identifica como Q1. Entonces yo tengo aquí este MOSFET, que de hecho es reciclado, por eso tiene las patillas cortas. Podemos leer perfectamente, bueno, no perfectamente, IRFZ44N, ¿vale? Y siguiendo la máscara de ensamblaje, es Q1, como lo habíamos dicho, y vemos que tiene unas líneas diagonales en esta parte. Esto simboliza la parte del disipador. Obviamente tiene una polaridad. Así, siguiendo esta máscara de ensamblaje, entonces vamos a poner el MOSFET por aquí, ¿vale? Sería de esta forma. Ahora vamos con el segundo, que es un regulador lineal 7805, que como recordarán alimenta el circuito que genera la señal PWM. Nuevamente tenemos el mismo, bueno, de hecho está en el mismo encapsulado, podemos L7805 y seguimos la misma norma, es decir, en este caso es U1 y U1 se encuentra aquí abajo. Como podemos ver, tiene las mismas líneas
en diagonal, así que esto simboliza directamente el disipador. Ahora, este tipo de componentes se pueden dañar por sobretemperatura, así que les recomiendo solden cada una de las patillas en intervalos de a 20-30 segundos aproximadamente, para que le dé tiempo suficiente para que este se enfríe. Y una vez soldados, como podemos ver, de hecho debemos tener cuidado que no se lleguen a tocar entre sus disipadores, ya que podríamos hacer un cortocircuito. Vamos a seguir con la sección de varios, en la que encontraremos una gran cantidad de materiales, como podemos ver aquí, y la siguiente página, la página 3, también está llena de estos materiales. Intenté hacerlo lo más explícito posible para que no les falte nada para ensamblar el proyecto, ¿vale? Entonces, a partir de ese punto vamos a analizar qué nos falta en nuestra placa. Vamos a ver la máscara de ensamblaje y veremos que nos faltan los separadores, los conectores Berg, el potenciómetro y estos dos jumpers. Entonces, vamos a proceder con los jumpers que están aquí, ¿vale? Estos jumpers los vamos a hacer con los trozos de las patillas de los componentes que recortamos anteriormente, así que simplemente es doblar los mismos y ponerlos. Intentemos que sean los componentes es decir, las patillas más gruesas posibles, para que la resistencia interna de las mismas sea menor y respete mejor el circuito. Perfecto, y ahora vamos a continuar con los conectores. Revisando la máscara de ensamblaje, veremos que hay 5 conectores. El conector de entrada al transformador, denotado AC, el interruptor de encendido, denotado on-off, el ventilador, denotado como fan, la tiras LED, que está denotado como LED, obviamente esto tiene su polaridad, y el motor directamente, que está denotado como motor. Esta no tiene polaridad y ya veremos por qué. Veremos que tienen una franja al igual que los diodos, y esta franja, aquí está la parte macho del conector. Esta franja representa esta parte flexible. Entonces, la polaridad, es decir, esta es una polaridad que yo utilizo. Sin embargo, pueden utilizar la que ustedes quieran, realmente no importa. Sin embargo, esta polaridad yo la puse así porque es la forma más fácil de sacar el conector. Y me explico. Si yo pusiera el conector, por ejemplo, aquí en la parte superior, si yo quisiera sacar el conector, pues me queda fácil sacarlo aquí. Pero si, por ejemplo, yo lo pusiera de esta forma, vamos a ver, sacar el conector puede que ya sea más complicado por los demás componentes. Es por ello que especifique esta polaridad. Ustedes pueden seguirla o no seguirla, como ustedes quieran. Así que vamos a soldar esto. Y así es como deberían quedar los conectores. Dos aspectos. El primero, si se darán cuenta, están un poco torcidos, y esto, depende básicamente del, digamos, qué tan simétricas hagan las perforaciones una respecto a la otra. Y la segunda es que, como se darán cuenta, por ejemplo, estos dos conectores tienen la parte flexible hacia arriba, y en la máscara de ensamblaje aparecen una arriba y una abajo. ¿Y esto por qué? Porque al parecer, al crear el componente, alguna dimensión debía haber creado mal y no casaban uno con el otro. Entonces tuve que hacerlo de esta forma. De hecho, aquí también la parte flexible va hacia arriba y debería ir hacia abajo. Sin embargo, como les dije, esto prácticamente no importa, es simplemente por comodidad, ¿vale? Y ahora solo nos resta poner el potenciómetro y los separadores metálicos. Entonces nuestro circuito, pues básicamente ya lo tenemos terminado. Ya una vez hechas todas las soldaduras, lo único que nos resta por hacer es directamente poner el integrado, obviamente en la polaridad correcta. Y como podemos ver y como les dije, el integrado casa perfectamente y se aseguró que el mismo no se dañara mientras se soldaban los componentes. Así que vamos a apartar esta placa, vamos a apartar la máscara de ensamblaje y vamos a seguir con la parte mecánica del sistema. Bien, la estructura mecánica, como lo dijimos anteriormente, va a estar hecha básicamente por dos unidades lectoras de CDs. Entonces, en este caso yo tengo aquí una, y lo que vamos a hacer es retirar estos 4 tornillos de la parte inferior. Pueden ser simplemente 2, esto depende del modelo, y al quitar estos tornillos, la tapa de aquí se debe retirar. Y allí encontraremos un circuito que procederemos a retirar, y lo único que nos importa de ahí es la parte metálica y el carro. Entonces, de las dos lectoras, la primera solo necesitamos la parte metálica. De la otra lectora necesitamos tanto la parte metálica como el carro. En este caso no voy a abrir esta lectora porque no quiero perder mucho tiempo en esto, y la verdad es súper intuitivo, así que no creo que tengan problemas. Entonces les voy a mostrar un par de ejemplos. Entonces aquí ya tengo esta, que ya la tengo desarmada. Como se pueden dar cuenta, no tiene nada. De hecho, esta tiene esta pequeña parte plástica aquí que nos molestará un poco en algún momento del proyecto, pero ya veremos cómo lo vamos a hacer. Bien, entonces en esta solo tenemos la parte metálica. De la segunda también tenemos la parte metálica,
que es esta. De hecho esta no tiene tornillos porque se los retiré para que pudieran ver que estas dos partes se retiran entre sí. Y el carro del que les estoy hablando es este. Entonces les voy a mostrar varios ejemplos. Los carros pueden ser un poco diferentes entre sí, pero esencialmente son lo mismo. Entonces voy a tomar uno para que no se confundan. Tenemos este, por ejemplo, en donde este carro se desplaza y va leyendo los diferentes sectores del CD. Podemos ver un motor aquí paso a paso y cuando va girando el mismo, pues bueno, va subiendo o bajando esto. Entonces lo que tenemos que hacer en este carro es retirar la electrónica. De hecho aquí tiene un diodo láser por si quisieran ustedes hacer algún proyecto con él. Tenemos que retirar la electrónica, retirar esta pieza plástica y retirar el motor paso a paso para que les quede algo más o menos así. Como podemos ver, no tiene ningún tipo de motor, simplemente el carro ya está liberado y no tiene electrónica alguna, simplemente tenemos la parte plástica y sobre ella pues bueno vamos a trabajar, ¿vale? Perfecto. Entonces vamos a retirar este momento, vamos a retirar este carrito, lo vamos a utilizar luego y ahora vamos con la estructura. Entonces la estructura va a ser de la siguiente forma. Tenemos que tomar dos de estas lectoras, o bueno, tomar una de las lectoras, tenemos que ponerlas por aquí, bueno voy a retirar esto acá, tenemos que ponerla aquí y básicamente va a, bueno, a quedar algo así, ¿vale? Entonces esta va a ser la base por donde vamos a perforar y aquí va a ir el carro. Entonces necesitamos que esta base se mantenga. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer con ángulos metálicos. ¿Qué son estos? Son pequeñitos, como podemos darnos cuenta. Pueden utilizar igualmente grandes, pero bueno, ¿para qué utilizar grandes si tenemos estos pequeños? Posteriormente vamos a hacer, bueno, estos ángulos. Algunas personas dirían que bueno, que podemos ponerlos aquí en la parte frontal. Sin embargo, es mejor ponerlos en la parte trasera, ya que en la parte frontal necesitaremos espacio. Entonces lo que haremos es poner estos en la parte trasera. Aquí vamos a poner uno y aquí vamos a poner otro, ¿vale? Así. También podríamos ponerlos en el otro lado, ya que así sería mucho mejor para que se mantenga aún más estable. Sin embargo, como les digo, necesitamos este espacio, así que los dejaremos con estos y no será ningún problema. Ahora procederemos a utilizar un nivel y comprobaremos que todo esté a 90 grados. Y si está así, tomaremos un marcador, marcaremos las perforaciones y las haremos con una broca de 1/8 de pulgada. Una vez hecho esto, vamos a tomar tornillos de 1/8 de pulgada o 1/4 de pulgada, como estos, por ejemplo. Vamos a poner su respectiva arandela de presión y vamos a pasarla por aquí. Pero el tornillo debe pasar primero por la parte frontal. Luego pasa por el ángulo, por ejemplo así. A ver, bueno, ustedes no están viendo nada, un momento. Voy a poner esto por aquí. A ver, en foco, perfecto. Una vez lo pasamos aquí y procederemos a poner su respectiva tuerca. Y esto lo haremos en las 4 perforaciones. Todos estos componentes, recuerden, están en la lista de materiales. Pero, por ejemplo, en mi lista de materiales, los aprovecho para mostrarles. Vemos que aparece X, tornillos de 1/8, X, algunas cosas aparecen con X. Estas X significan que no sea ciencia cierta cuántos componentes se necesitan. Entonces, mientras voy grabando el video, voy a ir anotando cuántos componentes de cada cosa voy a ir utilizando. Y en el documento de ustedes ya encontrarán números exactos, ¿vale? Perfecto, y así tendríamos ya terminada esta parte. Entonces, como podemos ver, de hecho también se me ha olvidado decirles que, bueno, es recomendado añadir arandelas en esta parte. Vemos tanto su arandela como la arandela de presión. Tenemos en la parte trasera tuerca. Aquí tenemos un tornillo que a su vez se une a su tuerca. Y en el tornillo también tenemos una arandela de presión, ¿vale? Luego, como les digo, debemos comprobar con un nivel que esté a 90 grados. Como podemos ver, está prácticamente a 90 grados, ya lo comprobé. Y ahora vamos con la parte del carro. Bueno, de hecho aquí en adelante se darán cuenta que voy a empezar a ensuciarme los guantes bastante. De hecho, ustedes podrían hacer estas perforaciones, luego quitar las calcomanías, pintarlas si quisieran, pero yo la verdad quiero mantener un poco la estética original de las unidades lectoras, así que bueno, por mi parte lo voy a hacer así. Tomaremos el carro, bueno, algunos vienen con estas pequeñas gomitas, otros no, bueno, no importa. Tomaremos el carro e intentaremos ponerlo lo más alto que podamos. Entonces en mi caso sería por aquí, intentando que quede también lo más centrado. Ahora marcaremos esto y haremos perforaciones y ya veremos cómo vamos a asegurar el carro para que cuando se mueva esto no choque contra aquí atrás, y cómo vamos a poner el motor y las demás partes. Y bien, así es como debería quedarnos más o menos. Bueno, voy a ponerla así para que la vean mejor.
Como podemos ver, tenemos 4 perforaciones, 1, 2, 3 y 4. Y el carrito básicamente va a ir de esta forma, ¿vale? Va a estar así. Entonces vamos a proceder a retirar las gomas que vienen en esta parte del carrito, como son estas gomitas, porque a la hora de calibrar esto, bueno, pueden llegar a molestarnos un poco, ¿vale? Al calibrar esto debemos asegurarnos que el carro quede totalmente horizontal con respecto, es decir, paralelo con respecto a esta parte. Vamos a tomar, bueno, este ya está armado, pero bueno, vamos a desarmarlo. Vamos a tomar tornillos de 1 octavo por de largo, es de 1 octavo de pulgada de diámetro, y de largo va a ser de 1,5 pulgadas. Vamos a introducir una arandela en el mismo y vamos a pasarla por el carrito. Este tornillo, como podemos ver, la arandela permite poderlo sujetar, y vamos ahora a añadir aquí otra arandela, y después de esta arandela vamos a añadir una arandela de presión, y luego vamos a añadir una tuerca. Entonces esto va a ser básicamente para asegurar definitivamente o de forma muy fuerte y estable estos tornillos al carrito. Bueno, vamos a asegurarlo medianamente con las manos, simplemente para la explicación, ¿vale? Entonces, una vez ya tenemos el tornillo fijado fuertemente al carrito, vamos a pasarlo por el tornillo aquí, pero antes vamos a introducir otra tuerca, y vamos a introducir otra arandela de presión. Vamos a introducirla así, perfecto, y vamos a pasarla por el agujero. Entonces, al pasarla por el agujero se queda aquí ajustada, y por el otro extremo vamos a añadir nuevamente una arandela de presión y una tuerca. Ya les enseño cómo me queda esto. Perfecto, lo tenemos así, ¿vale? ¿Y para qué es esto? Esto es básicamente para poder ajustar por medio de estas dos tuercas la altura del carro con respecto a nuestra base. Entonces esto lo vamos a hacer en las 4 esquinas. Como en las 4 esquinas de los carros puede que sean de medidas diferentes, este tipo de configuración y ajuste nos va a funcionar perfecto para poder ajustar en las 4 esquinas y que así nos quede totalmente paralelo con respecto a esta parte. Así que voy a hacer todo este proceso fuera de cámaras y ya les enseño cómo me quedó. Y bien, así es como lo tendríamos ya terminado, por así decirlo. Y bueno, vamos a explicar. Nuevamente, como les dije, aquí tengo este tornillo que por medio de estas dos arandelas sujetan el carro. Y tenemos una arandela de presión con una tuerca asegurada al carrito, como habíamos dicho. Luego tenemos la otra arandela de presión por medio de una tuerca sujetando. Y en la parte de atrás, pues también tenemos... Uy, perdón, que muevo la cámara, un momento. Aquí también tenemos la arandela de presión y la tuerca. Y si lo miramos desde todos los ángulos, ya prácticamente esto está totalmente paralelo con respecto a esta parte. Y además esto está totalmente rígido. Entonces ya tenemos esta parte terminada, ¿vale? Y ahora vamos a hacer que nuestro sistema se devuelva. Entonces, cuando nosotros utilizamos una taladradora comercial, cuando bajamos esta se devuelve. Entonces, para ello, en la lista de materiales, como les digo, encontrarán un resorte de extensión, como estos. Este resorte de extensión es un poquito pequeño tal vez y algo, en tanto a la acción un poco corta, voy a quedar un poco justo, pero me va a funcionar. Este resorte de extensión, como se pueden dar cuenta, funciona extendiéndose. Por ejemplo, el resorte de un bolígrafo es de compresión porque se comprime. Entonces vamos a buscar en alguna parte del carro, a ver así, vamos a buscar en alguna parte del carro donde yo pueda asegurar el resorte al carro y asegurarlo a la parte metálica del carro. Entonces, una vez encontrado este lugar, pues bueno, vamos a hacer una perforación directamente aquí. Podemos hacer una perforación en algún lugar y también en el carro, y vamos a sujetarlo con tornillos de 1/8 de pulgada a 1/4 de pulgada. Así que bueno, voy a hacer esta parte y ya les enseño cómo me queda. Y bien, aquí ya terminé de hacer la instalación del resorte. De hecho, solo tuve que hacer una perforación y hacer un corte aquí que quedó un poco horrible, pero igualmente funciona. Esta vez está asegurado a una pequeña, como les dijera yo, una cavidad que hay aquí en donde se puede ajustar el resorte perfectamente. Como podemos ver, este regresa, que es lo importante, ¿vale?
Entonces, una vez tenemos esto, vamos a instalar el motor. Sin embargo, el motor no podemos instalarlo directamente aquí. Además, las tiras LED también ocupan un espacio. Entonces, para trabajar más cómodamente, vamos a poner una tablita de madera aquí que nos permitirá tener mucho más espacio a la hora de poner todo lo que les acabo de mencionar. Y para ello vamos a emplear esta tablita, que es la tabla de 10 centímetros por 10 centímetros que les mencioné en la lista de materiales. Esta tabla va a ir ajustada aquí, pero vamos a ajustarla con separadores metálicos. Entonces lo que vamos a buscar es hacer perforaciones en esta parte plástica, la mayor cantidad de perforaciones que podamos hacer para poner la mayor cantidad de separadores metálicos, pero adicionalmente tienen que estar al mismo nivel, es decir, tienen que estar puestos sobre una misma cara, es decir, que no hayan relieves para que la tabla quede lo más simétrica posible. O en su defecto podrían hacer un sistema similar al que utilizamos en este carrito. En mi caso voy a utilizar los separadores metálicos. Entonces vamos a hacer perforaciones. Obviamente esta perforación ya es con la broca de 7/64. Así que haremos estas perforaciones o simplemente agrandaremos las perforaciones que tenemos aquí y ajustaremos los separadores metálicos. Y bien, más o menos así es como estaría ya esta pieza. Pero debo decirles primeramente que, como se darán cuenta, el carro hoy es diferente, y esto es porque hice una tontería, y es que al perforar donde deben ir los separadores metálicos rompí el carro. Entonces deben tener cuidado a la hora de hacer esto. Entonces, de hecho, en este caso fue hasta bueno, porque las perforaciones de hecho quedaron una a la otra de forma simétrica. Y si nosotros, bueno, bajamos esto aquí, debería bajar pues de forma suave, por así decirlo. Y si baja de forma suave es que lo estamos haciendo bien. Este tornillo y arandela simplemente son de la misma métrica de los separadores, y como se darán cuenta, pues bueno, están ajustados a los mismos, ¿vale? Aquí no hay nada extraño. Entonces, en esta plataforma vamos a poner tanto el motor como las tiras LED, pero vamos a centrarnos en el motor, que no se los he mostrado aún. Entonces voy a apartar esto aquí un momento. Este es el motor que yo voy a estar empleando, un motor de 12 voltios, de los más comunes. Sin embargo, no les recomiendo que utilicen este tipo de motores, que son los que se suelen utilizar, por ejemplo, en los controles de consolas. Son estos pequeñitos, estos realmente tienen un torque muy pequeño, si bien giran a alta velocidad no nos funcionan. Lo mejor es que tengan un buen torque. Este, como les digo, es de 12 voltios y es el que, como les digo, va a estar empleando, pero este motor tenemos que ponerle una broca, es decir, vamos a hacer que nuestro motor sea de brocas intercambiables, porque hay una forma de hacer por ejemplo, un mini taladro, que es de esta forma, que es tomar un motor, poner en el eje un tubo de estos de bolígrafo de tinta, luego ponemos una broca y lo pegamos, y básicamente pues ya tendríamos aquí esta parte lista. Podríamos usarlo como emergencia, pero no podemos intercambiar la broca, y cuando la broca se gaste, ¿qué hacemos? Entonces, para esto existe lo que se conoce como un kit, el kit de mandriles, un kit de mandriles para motores pequeños, que es este que tenemos aquí. Lo suelen vender en tiendas de electrónica. Sin embargo, les voy a dejar en la descripción del video un link del artículo en eBay, que es donde yo lo compré hace mucho tiempo. Y básicamente tenemos varias piezas. Entonces, la primera, que es prácticamente la fundamental, esta pieza va a entrar en el eje de este motor, va a entrar así, lo vamos a asegurar luego y ya les enseñaré cómo. Y en esta rosca vamos a poner el tipo de mandril. Por ejemplo, hay este mandril que es para brocas pequeñitas, como podemos ver. Bueno, de hecho, hablando en brocas pequeñitas, ¿vale? Este que es brocas para aún más pequeñas, pero si se dan cuenta la apertura es diferente. O por ejemplo tenemos este que ya es para brocas un poquito más grandes. Este ya también, sí, tenemos de varios. Entonces lo que hacemos es elegir el mandril apropiado. Por ejemplo, no sé, digamos, lo ponemos en esta parte y utilizamos esta pieza que también viene dentro del kit. Enroscamos, ponemos la broca y ya tenemos prácticamente un mandril. Es decir, podemos intercambiar las brocas sin ningún problema. Entonces les voy a enseñar cómo ajustar el motor de forma adecuada, es decir, cómo ajustar el eje a esta pieza, porque la idea no es que nuestro eje quede así, sino que quede totalmente simétrico. Entonces, ¿qué pasa si no es simétrico? Por ejemplo, si este fuera la apertura y el eje estuviera aquí, pues este simplemente gira sobre su eje, ¿vale? Pero si por ejemplo el eje estuviera por aquí, pues giraría de esta forma, y una broca no puede girar así, una broca tiene que girar así. Entonces vamos a poner esta pieza
como nos daremos cuenta, tiene una apertura que se ve hasta el fondo. Y dentro del kit viene esta pequeña llave Allen o Bristol, como quieran llamarle. Y esto sirve para ajustar en los dos laterales donde va a ajustarse el eje del motor. Entonces, para hacerlo correctamente, lo que tenemos que hacer es ajustar esta llave, por así decirlo, hasta que apenas sobresalga un poquito el tornillo. Y lo mismo haremos con el otro, que apenas sobresalga un poquitico el tornillo, lo veremos en este pequeño agujero. Luego procederemos a introducirlo en el motor. En este caso, bueno, es porque está muy ajustado. Voy a soltar esto. Lo introduciremos en el motor y procederemos a hacer pequeños giros. Es decir, pequeños giros apretándolo hacia la derecha. Por ejemplo, digamos 15 grados. Entonces lo aprieto un poquito. Y este poquito tengo que apretarlo también el otro, ese mismo poquito. Así para irlos apretando de forma conjunta para que el eje quede lo más simétrico posible. Entonces voy a hacer esto fuera de cámara para no tener que demorarlos aquí. Ya les enseño cómo les debe quedar. Y bien, aquí termina la primera parte. En la segunda parte terminaremos de ensamblar el proyecto. Así que te invito a ir al siguiente video. En las tarjetas te dejaré el link. Nos vemos en la siguiente parte. Hasta la próxima. Chao.